Bueno, como decía, esta cuestión de la plenitud requiere un cambio de sistema de pensamiento. Es la parte, digamos, al principio que nos puede suponer mayor dificultad, ¿verdad? Mayor dificultad porque, claro, uno tiene una forma de pensar, de sentir, de hacer las cosas. Tu sistema de pensamiento, la forma en que tú vas procesando la realidad, vas dándole sentido a la experiencia, vas tomando decisiones y vas haciendo cosas. Tu forma habitual de hacer las cosas en respuesta a tu forma de pensar, ¿verdad? Claro, si uno quiere un sistema de pensamiento que le devuelva a la paz, a la alegría y la libertad, pues eso tiene un proceso, una forma de hacerlo que vamos a ir describiendo a lo largo de muchas semanas. Ahora vamos a hablar de un concepto que es generar tu espacio valor. Eh, Entendemos, hemos ido viendo otros fines de semana, en otras ocasiones, que el ser humano tiene un valor que le es propio, ¿verdad? Un valor que tú te lo puedes reconocer o no, pero reconocerlo es fundamental. Si no lo reconoces, como si no existiera para ti, ¿no? Entonces esto lo vamos a ir desarrollando hoy. Entonces, de lo que se trata es si tienes la capacidad de generar ese espacio-valor que para mí es un lugar que está lejano al sufrimiento. Es un espacio desde el cual puedes observarlo, eh, mas no es un espacio donde esté el sufrimiento. Es un espacio que es necesario generar si queremos tener un nuevo sistema de pensamiento. Entonces, aquí hay dos cuestiones previas a desarrollar. Dos cuestiones previas a desarrollar. La primera cuestión previa a desarrollar es eh, una pregunta que es la siguiente. ¿Crees que existe un plano diferente al mental que está blindado frente al sufrimiento? O sea, vamos a ver dos cuestiones que son dos preguntas. Simplemente, de momento, a ver cómo recibes estas dos preguntas, ¿no? Porque las vamos a desarrollar a continuación. La primera es, ¿crees que existe un plano diferente al plano mental que está blindado frente al sufrimiento? Tú puedes decir sí o puedes decir no, ¿verdad? Más yo te hago la pregunta, porque las preguntas, la bondad que tienen las preguntas, sobre todo las preguntas abiertas, es eso, que abren una posibilidad, o muchas posibilidades pueden abrir. La segunda pregunta es, ¿te puedes imaginar desde ese plano, observando en forma disociada a la mente y sus procesos? Bueno, no te agobies por estas dos preguntas porque las voy a desarrollar. Las voy a desarrollar. Entonces, vamos con la primera pregunta. ¿Crees que existe un plano diferente al mental, blindado frente al sufrimiento? La cuestión es si creo que puedo o si creo que no puedo trascender el sufrimiento. Es decir, el sufrimiento forma parte de la vida. Lo hemos comprobado, lo hemos podido comprobar. Hemos podido comprobar que hay situaciones, que hay experiencias, que hay relaciones con personas de las cuales deriva para mí deriva un sufrimiento para mí. Y la cuestión aquí es si yo creo que puedo o no puedo trascenderlo. No estoy hablando de como que pudiera evitarlo, ¿no? Anularlo completamente. Me refiero a una palabra, a un verbo que es trascender, es decir, hay algo que me puede generar un malestar grande, un sufrimiento, y sin embargo, ahora me abro la idea de, sí, puede estar ahí eso, pero lo puedo trascender. Hay una forma de trascender el sufrimiento y hacer que se disipe. Como aparece la niebla, y de pronto tengo una máquina que hago así y consigo que la niebla se disipe. Es decir, tengo la posibilidad de hacer que el sufrimiento
baje de intensidad e incluso acabe desapareciendo. Entonces, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? Bien, hay algo importante, ¿no? Para esto. Y lo importante es si yo tengo la capacidad de imaginar que el plano este del que te estoy hablando, del plano del valor, es real para ti. Si tú puedes abrirte, por lo tanto, a la idea de que existe un plano en el que el sufrimiento no está presente y es un plano desde el que tú puedes operar y puedes hacer cosas, que ahora desarrollaremos y veremos cómo funciona esto, ¿verdad? Entonces, esta es la primera pregunta. La primera pregunta, si tú comienzas a abrirte a esa posibilidad de que existe ese plano, entonces hay cosas en tu vida que van a empezar a cambiar. Vamos a la segunda cuestión previa en este en este trabajo que estamos haciendo sobre generar el espacio-valor. La segunda pregunta es, o segunda cuestión es, imagínate observando a tu mente en forma disociada. Imagínate observando a tu mente en forma disociada. Luego haremos un ejercicio sobre esto, en el espacio que no estará grabado. Imagínate observando a tu mente en forma disociada. Entonces, ¿qué significa esto? Que ahora estás ahí, en un nuevo plano, imagínate que abres un plano de experiencia, que no es el plano mental, y es un plano que está fuera de lo que es la neurología, es decir, fuera de la mente, fuera del pensamiento, fuera de lo que es la parte emocional. Sino es un plano de pura observación, pura observación. Entonces, en ese plano, lo que tú haces es que estás observando todo lo que ocurre. Puedes observar lo que la mente está viendo, lo que la mente está escuchando y sintiendo, y eso lo puedes hacer desde otro plano, como si estuvieras disociada de la mente. ¿De acuerdo? El ejercicio, por lo tanto, ahora es simplemente que puedas imaginar que eso es real para ti. O sea, que tú puedas imaginarte que puedes poner la mente ahí delante de ti, tú estás detrás y te disocias. ¿De acuerdo? Con que seas capaz de imaginar eso, y todos tenemos la capacidad de hacer eso, simplemente con que puedas hacerlo, te estoy desafiando quizás a cosas nuevas, quizás no, quizás lo hayas hecho ya. Este ejercicio es importante, lo desarrollaremos más adelante. Después de estas dos cuestiones previas, yo voy a decirte cuáles serían las características del espacio-valor, para que tengas más información de qué significado tiene este espacio. ¿Cuál es la idea de este espacio-valor que tú vas a generar? Estas son las siguientes son las 6 características del espacio-valor y además las vamos a desarrollar una por una. Ahora solamente las voy a enumerar. La primera es que no es un espacio de pensamiento. No es un espacio de pensamiento. Esto es lo más difícil de entender porque estamos acostumbrados a que todo lo tengo que pensar, ¿vale? No es un espacio de pensamiento, es un espacio de observación pura. Que alguien me puede preguntar, bueno, pero si estoy todo el tiempo pensando, ¿cómo puedo? Sí, puedes estar al mismo tiempo en el espacio mental, al mismo tiempo en el espacio mental y en el espacio valor. Porque en el espacio valor solamente hay observación, solamente estás observando, sin juicio. No es mental, no hay pensamiento, no hay emoción, solamente hay observación, ¿no? Segunda característica, es un espacio que está disociado del espacio neurológico. Es decir, estoy contemplándolo, si estoy observando, estoy en una tercera posición y estoy viendo esto, estoy viendo mis pensamientos, mis emociones, lo estoy viendo todo desde afuera. Tercera característica es que no está relacionado con la voluntad. La voluntad es algo neurológico. Desde el espacio-valor no se toman decisiones, sino que desde el espacio-valor lo que se hace es construir la vida desde algo que yo llamo inteligencia natural.
los pensamientos, todo lo neurológico al final se pondrá en conexión con el valor y se pondrá alineado al valor. Pero en el valor no opera en el valor no opera la voluntad. En el valor lo que hay es una conexión con algo que no es pensamiento, es movimiento. Es una energía, es la vida expresándose, es un impulso vital que está relacionado con una inteligencia natural que puedes ver en el niño que todavía no tiene pensamiento, ¿verdad? No es que no tenga pensamiento, sino que no tiene un sistema de creencias, tiene el impulso vital, ¿verdad? En cuarto lugar, hablemos de esta idea que he introducido de la inteligencia natural. La inteligencia natural es la forma en que la vida se impulsa sin necesidad de la mente. Y hay una inteligencia que te hace pues tomar ese impulso que respeta la vida y que promueve la vida y promueve lo que yo soy esencialmente. Y eso es la inteligencia natural. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con el intelecto. Ahora yo te abro un nuevo espacio, el espacio de la inteligencia natural, ¿vale? Donde la vida se mueve. Por eso el título del libro, donde tus pies te lleven, que en realidad es donde la inteligencia natural te lleve. Quinta característica del espacio-valor es que solo puede existir si la mente lo reconoce, le abre la puerta. Solamente puede ser real para ti, es necesario que la mente, tu mente, le abra la puerta y diga, reconozco este valor. Esto también será objeto de un ejercicio en la parte práctica. Y por último, sabes que estás construyendo desde el valor porque estás conectado a estas tres ideas: paz, alegría y libertad. Son ideas que ya repetí en sesiones anteriores. ¿Ok? Estas son las 6 características y no hay problema, las vamos a desarrollar ahora. O sea, las vamos a ampliar para que trato de ser lo más didáctico posible. Primero expreso las ideas, después las desarrollamos y vamos viendo cómo ir integrando todo esto, ¿no? Porque al final se trata de que lo pueda integrar y yo pueda crear ese sistema de pensamiento ajeno o que es capaz de trascender el sufrimiento. Vamos con la primera característica. En el espacio valor hay observación pura. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy relevante la atención. La atención plena es muy relevante para que yo pueda generar este espacio valor. Cuando yo estoy en el espacio valor, lo que estoy haciendo es observar la mente y sus procesos. ¿De acuerdo? La observación pura quiere decir que la mente y sus conflictos puede coexistir con el valor y sus virtudes. Es decir, todo puede darse al mismo tiempo. Yo estoy acostumbrado a que la vida me va bien o la vida es un infierno, ¿verdad? Sin embargo, la vida me va bien o la vida es un infierno. Sin embargo, yo lo que propongo es que ahora va a haber un compañero de la mente para que cuando la vida se convierta, según la mente, en esto es un infierno, yo pueda, desde la observación, desde ese espacio valor, corregir y ajustar a algo que es consustancial al valor humano, que es la paz, la alegría y la libertad. Eso es lo consustancial a mí, no el sufrimiento. Sufrimiento se trasciende. Ahora, una herramienta para poder trascender el sufrimiento es que yo genere ese espacio valor y solamente lo puedo hacer con la atención que me permite observar y no tomar decisiones cuando se está produciendo una revolución en mi vida que me puede hacer tomar malas decisiones porque mi emocionalidad alcance un nivel de negatividad tal que por la angustia, por el miedo, por la prisa, yo tome una decisión que no esté conectada a mi valor.
Cuando yo genero este espacio-valor, cuando viene ese tumulto, cuando viene esa situación difícil, entonces hago el clic y soy capaz de ponerme justo detrás de la mente a observar y poder parar la emocionalidad y hacer que baje el nivel de sufrimiento. Lo que hace la observación pura es que va disolviendo poco a poco el sufrimiento a través de esa disociación que yo hago de la mente. Hay cantidad de ejercicios que hacemos en los cursos, pero una de las propuestas que yo hago para que las personas empiecen a trabajar esto es una técnica de 3 segundos. Es decir, cuando yo esté y además una técnica que yo la propongo aunque la situación no sea negativa. Es decir, antes de responder a cualquier situación, experiencia, persona, en cualquier relación, tómate 3 segundos antes de dar la respuesta. Si tú tienes ese hábito, si tú adquieres ese hábito, ¿qué es lo que va a pasar cuando adquieras ese hábito? Lo que va a pasar es que vas a ser capaz de hacer el clic, ponerte justo detrás, con la imaginación, abres el espacio valor, estás en un proceso de observación para tomar una decisión que esté conectada al valor, que esté conectada a tu ser, a tu esencia y a tu paz, a tu alegría y a tu libertad. Bueno, pues esta es la primera característica del valor, la observación pura. Tened en cuenta que estos espacios de infinito valor no son formación. En una formación haríamos muchísimas cosas que aquí no podemos hacer, pero estamos abriendo el melón, estamos abriendo el melón a muchas cosas, ¿no? Para que se entienda. A mí me cuesta trabajo, pero es retador y desafiante hacer estos talleres porque en muy poco tiempo tengo que tratar de decir muchas cosas y no siempre es fácil. Bueno, la segunda característica es la disociación de la mente. O sea, ser capaz de disociarme del pensamiento y de la emoción. Hay personas que dicen, no, la solución está en el corazón. ¿Cuántas veces a través del corazón me he dado el gran, voy a decir una burrada, y no sé si procede? Bueno, me he dado un tortazo, ¡pum! ¿Qué es lo que pasa? Pues que no siempre ni son las mejores ideas, ni son las emociones las correctas, las que yo pienso que son correctas, porque a veces yo he pensado que como esto me lo dicta el corazón, esto es lo mejor que puedo hacer, y luego me da cuenta que no era eso. Y entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué pasó? Pues lo que pasa es que hay algo que está por encima de la neurología, algo que está por encima del pensamiento y por encima de la emoción, y es tu valor humano, el sentido que tiene tu vida, la conexión con la relevancia que tiene la vida para ti en cuanto fuente de bienestar. Esto es muy importante. Entonces, ¿hay que disociarse de la mente? Sí. ¿Para qué? Para obtener algo diferente y conectado a lo que yo soy. No os preocupéis porque disociarte de la mente es una facultad humana. Lo puede hacer cualquier persona, puede hacerlo. Es un ejercicio y ahora después haremos, si nos da tiempo, 3 ejercicios que yo os guiaré para hacer esa disociación. La disociación es la herramienta que se utiliza en meditación, por ejemplo, y que tú puedes utilizar la voluntad. No hace falta ni siquiera que medites. Hay personas que les cuesta mucho trabajo meditar. No te preocupes. Si eres capaz de trabajar las disociaciones, no necesitarás ni meditar, porque la meditación precisamente es para alcanzar un estado en el que tú puedes manejar tu mente y tus emociones. Pero lo importante es cuál es la estructura de la meditación y cuál es el objetivo, la finalidad de la meditación. Entonces, como la finalidad es establecer esa disociación, si yo te enseño el proceso, puedes hacerlo a voluntad justamente cuando sea necesario, porque la meditación lo que tiene es que lo haces
en 10, 15, 20 minutos en un momento dado. Lo que hay que aprender a hacerlo justamente cuando viene el momento difícil. Hay personas que meditan y luego tienen vidas que son muy complicadas y cuando viene el momento difícil parece que no les sirvió de nada la meditación. Entonces yo lo que quiero enseñar, o lo que pretendo enseñar sobre todo en los cursos, es que las personas trabajen esa capacidad de disociación que opera en la meditación y que yo quiero que opere en la vida de cualquier ser humano en cualquier momento. En programación neurolingüística se conoce como tercera posición esta capacidad de disociarte, la tercera posición, y debe estar limpia y no contaminada, porque al principio cuesta trabajo esa disociación, estás en el plano mental, están ahí los pensamientos, entonces no me relajo. Y te relajas cuando realmente yo te digo que no pasa nada porque la mente haga ruido. O sea, la mente hace ruido y siempre lo hará. No puedes dejar de pensar salvo que te suicides. Entonces, tienes que aceptar que los pensamientos están ahí. Entonces, en el momento que tú haces esa aceptación, los pensamientos están ahí, tú puedes abrir el plano del espacio valor y eso lo que hará es que el ruido mental irá bajando por sí solo, sin tener que hacer nada, porque abriste un nuevo espacio. Y entonces, como estás colapsando la atención, abres ese espacio, la mente lo que hace es pararse. Porque estás abriendo un espacio nuevo que está conectado con algo más grande. Yo te puedo decir, observa, si yo te digo, por ejemplo, observa ahora lo que piensa tu mente. Observa ahora lo que piensa tu mente. En el momento que te estoy diciendo esto, ya te estás disociando. ¿Por qué? Porque tienes que hacer un proceso de observar lo que estás pensando. No estás asociado al pensamiento. O estás pensando o estás observando lo que estás pensando. ¿De acuerdo? Entonces, con la disociación está pasando algo. Algo está pasando diferente, ¿verdad? Bueno, esto es maravilloso. Son las posibilidades que nos da la mente y hay que trabajarlas y hay que explorarlas. Tercera característica del espacio valor es que decía que no es un espacio de decisión. La voluntad pertenece al plano neural. La voluntad pertenece al plano neural. Me decía Mariana en estos días atrás que ella pensaba que el tema de la voluntad pertenecía al valor, ¿no? Entonces le dije, no. O sea, el valor, no, porque no tienes que, mira, la voluntad viene porque forma unas creencias y esas creencias te dicen, haz esto, y te ponen en la voluntad de hacer algo, en la determinación de hacer algo. Eso es neurología. Y sabrás que a veces has hecho algo con mucha voluntad y con mucho esfuerzo y con mucha determinación y sin embargo no era lo que te hacía sentir felicidad y plenitud. Estaba desconectado de tu verdad. Entonces por eso digo que la voluntad, que sí que es interesante, pero lo que es interesante es que esté alineada con tu valor humano. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no pertenece al espacio-valor. Desde el valor no se precisa decidir porque ahí no opera la voluntad. Desde el valor se actúa, entonces, ¿cómo es el funcionamiento del espacio-valor? Si no es la voluntad, ¿qué es? Pues se actúa desde el impulso de la inteligencia natural. Nos hemos acostumbrado tanto a que todo es mental que nos hemos olvidado ya de lo que hacían los niños. Los niños no se ponían a pensar, no, simplemente se dejaban llevar por ese impulso natural de lo que para ellos era fundamental, ¿no? Averiguar, explorar, experimentar, sin plantearse quién soy yo, ¿no? Simplemente lo hacían. O
sea, esa inteligencia está en nosotros, sigue estando en nosotros, y hay que aunarla a nuestro aprendizaje. Todo a la vez. O sea, todo a la vez. Nuestros pensamientos, nuestras emociones, unidas a nuestro valor humano, eso es una auténtica bomba. Entonces hay que rescatar algo que es nuestro, que nos pertenece, que es esa inteligencia natural que está en nosotros. Tengo que abrirle la puerta. Cuando la mente reconoce el valor, se abre entonces de par en par la puerta a la inteligencia natural, y entonces podrás decir esto que dice mi libro, que puedes ir donde tus pies te lleven, ¿verdad? Entonces puedes dejar que los pies te lleven, porque es la inteligencia natural la que se está moviendo. Y eso genera mucha certidumbre, genera certidumbre. Muchas veces sentimos la incertidumbre de no saber hacer si hago esto, hago lo otro, ¿no? Ahora, desde el espacio valor se genera certidumbre. Lo que hace es convertir la incertidumbre en certidumbre. Bueno, son muchas cosas que a lo mejor ahora todavía no llegas a entender del todo, pero palabrita del niño Jesús que iremos añadiendo cada vez más aprendizaje, más apilando ideas para que puedas integrarle. Vamos al punto 4, cuarta característica. Vamos a desarrollar algo de la inteligencia natural. Frente al intelecto, que es pensamiento, la inteligencia natural es movimiento. Es tu movimiento esencial. ¿Cuántas veces no has necesitado pensar algo? Simplemente sabes qué es eso. Eso es la inteligencia natural. Cuando sabes qué es eso. Entonces el valor, ese espacio valor que estamos tratando de generar ahora, opera conforme a la inteligencia natural. Oh, qué bueno es sentir eso de que hay un espacio en mí que se mueve solo, que se da solo, ¿no? La inteligencia natural es la forma en que la vida se expresa antes y después de nuestro desarrollo neurológico, ese que va haciendo que de niños maduremos y nos convirtamos en un adulto, ¿no? La inteligencia natural actúa desde la certidumbre y alejada del conflicto y del sufrimiento. Y para usar la inteligencia natural, simplemente, esto es una cosa importantísima, es muy importante que la mente reconozca con fe que existe el valor humano, que existe mi espacio valor. Esto es fundamental. Ese reconocimiento, porque cuando yo convierto algo en real desde la mente, eso alcanza mucha fuerza. Mucha fuerza. La mente es súper poderosa. Ahora, la mente tiene que estar ordenada a lo que yo soy. La mente ordenada a lo que yo soy es una bomba. Es lo más fuerte que puedas imaginar, porque está conectada. Verás, cuando la mente está conectada a mi verdad, está conectada al amor. Porque el amor, ¿qué es? El amor es mi verdad y mi verdad expresada a los demás, desde mi yo, desde mi ser, desde mi esencia y desde mi plenitud. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos lo importante que resulta esto. La quinta, y son 6 características del espacio valor, es que ese reconocimiento que yo hago desde la mente de mi espacio valor es desde la parte más elevada de la mente, lo que podemos definir como consciencia, con una S ahí en medio, consciencia. El espacio valor existe desde el momento en que la mente a nivel consciencia lo reconoce. Ese reconocimiento abre la puerta, es el que abre la puerta a la inteligencia natural en mí. Al operar la inteligencia natural en mí, se conectan mente, cuerpo y espíritu. Fijaos lo importante que es esto. Se conectan mente, cuerpo y espíritu, porque esa inteligencia natural viene del Creador, viene de Dios, viene de lo que te ha creado, porque nosotros no nos hemos generado nosotros mismos. Entonces, cuando yo permito que esa inteligencia natural, que es la inteligencia que permite
que hace que mi cuerpo, sin que yo tenga que hacer nada, pues haga las funciones digestivas, la función respiratoria, la función de circulación de la sangre, todo eso opera solo. Ahora también mi impulso de hacer una vida conforme a lo que yo he venido a ser también. Ahora la mente tiene que reconocerlo, es el requisito previo. La mente tiene que reconocer que hay algo en mí que me permite desarrollar mi misión de vida y tengo que dejarle, no le tengo que poner obstáculos con pensamientos que se oponen a la paz, a la alegría y a la libertad, que son los elementos intrínsecos al valor humano. Y por último, última característica, es que ese espacio valor es ajeno al sufrimiento. Es decir, yo a nivel mental puedo procesar emociones que me hacen sufrir, pero a nivel espacio-valor no. A nivel espacio-valor puedo observar el sufrimiento, pero no en ese espacio no está el sufrimiento. Y eso es lo que hace que yo pueda trascenderlo. Eso es lo que hace que yo pueda bajar el nivel de sufrimiento y disiparlo. Entonces, sabrás que actúas desde el espacio-valor porque el sufrimiento se trasciende. El sufrimiento va bajando sensiblemente su intensidad. Y el desarrollo vital, mi desarrollo vital, está conectado precisamente a esos tres elementos del valor, que son paz, alegría y libertad. Son tres criterios que deberían servirte para tomar cualquier decisión. Son tres criterios que, al estar conectados con el valor humano, pueden ayudarte a saber que estás en el camino correcto. Entonces, simplemente pregúntate, ¿esta situación me produce paz, alegría y libertad? Sí, adelante. Es el camino del valor humano. No, pues no es el camino. No es. Entonces, ¿es la situación, es la persona, es la experiencia correcta? Esos son tres criterios fundamentales porque te dan la pauta para estar conectado al bienestar y no al sufrimiento. Y las conclusiones finales, y le damos a... es la parte que no van a escuchar y ni van a ver los que después en YouTube puedan acceder a este tema, pero es la parte bonita, o sea, la parte porque estáis aquí y porque habéis hecho este esfuerzo de estar aquí. Vale. Es que me saltó aquí una ventana extrañísima. Bueno, a ver. Conclusiones finales, antes de entrar a la parte práctica. Conclusiones finales. 4 conclusiones finales sobre esta generación de espacio-valor. Primera conclusión. Cuando genero el espacio-valor, vivo según un sistema de pensamiento nuevo capaz de trascender el sufrimiento. Esa es la primera conclusión. La segunda, que no hay persona ni hay vida que sea más importante o mejor que ninguna otra. Estoy justo en mi medio cuando estoy en el valor. Esto es súper importante porque si yo genero ese espacio de valor, imaginad lo que supone la vida para mí. Ya se acabó el envidiar a otros, se acabó el que esta circunstancia es mejor. No, todo es perfecto. La mente sí puede establecer y está diseñada para establecer esto es mejor, esto es peor. La mente cuantifica. Ahora, yo matizo desde el espacio-valor que aunque mi mente pueda establecer esas comparaciones, aunque mi mente esté capacitada para hacer esas comparaciones, desde mi espacio-valor, eso no va a determinar que yo me sienta mal por eso. Porque sé que estoy en mi valor 100, sé que esa persona no es mejor que yo, ni yo soy mejor que esa persona. Sé que esta situación no es ni mejor ni peor, es simplemente la situación que se me da para seguir mi proceso de vida, para seguir desarrollando mi misión. Sea lo que se esté presentando. Fijaos hasta qué punto el nivel de sufrimiento va a bajar, se va a reducir. Porque no hay persona ni vida que sea más importante o mejor que ninguna otra. Tercera conclusión, mi vida es perfecta e inquebrantable, sean cuales sean
las circunstancias, está relacionado con lo anterior. Y cuarto, que puedo caminar con total certidumbre, sin miedo, en paz, alegría y libertad. Y ahora cortamos la grabación. Hasta luego, chao, los que nos están viendo.